testimonio como todos los sábados. Y hoy tengo una invitada muy especial, Katia Villegas, que ella va a estar trayendo el testimonio de la noche. Ya mismito ella se va a estar presentándose. Vamos a comenzar una oración para dar comienzo a esta programación. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, como todos los sábados, Señor, llevando estas programaciones, Señor, a cada amigo, a cada amiga, Señor, que siempre se están conectando los amigos, las amigas, Señor, a través de las redes sociales, Señor, y te presentamos a los inconversos, Señor, los que no te sirven, Padre, Señor, que este testimonio pueda germinar a sus corazones, Dios mío, y que ellos puedan entender que el que liberta, el que cambia, transforma, se llama Jesús de Nazaret. Señor, en esta hora te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, en esta hora. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Amén y amén. Katia Villegas. A ver, mi nombre es Katia Villar. Katia Villar. Katia Villar Suárez. Soy cubana. Pertenezco en este momento a la obra misionera. Mi pastor se llama Moisés Rivera Jr. Amén. ¿Qué le voy a contar? Sabes, cuando usted me invita, uno tiene en la mente, le pasan muchas cosas por la mente. Demasiado. Porque realmente el evangelio es algo que se vive a diario. Eso es así. Eso es así. Y las maravillas de Dios necesariamente tienen que ser incontables. Amén. Día a día uno tiene que ver la mano de Dios obrar. Amén. Pero he aprendido en mi poco tiempo de caminar en el evangelio, van a ser casi 11 años. 11 años. En mi poquito tiempo que he caminado en el evangelio, para mí es poco, porque siento que necesito aprender muchísimo. A medida que va pasando el tiempo, yo siento que la dependencia que tengo con Dios se va aumentando. Wow. Hay muchos que tristemente, y les exhorto de que se revisen por qué pasa eso, Amén. se han conformado. Amén. Y yo no soy así. Dios me creó de una manera de que yo quiero más. Amén, amén. Yo quiero más. Entonces, yo le pedí dirección a Dios para que me dijera, me mostrara qué traerles y qué pueda servir, así sea a una sola persona. Amén, amén. Que le llegue este testimonio y que les ayude. Que les ayude a bien. Pero como todo lo que pasa en la vida, uno tiene que determinar de quién viene, porque todo no es de Dios. No, es verdad, eso es así. Todo no es del diablo. Es verdad. Y todo no es del hombre. Eso es así. Aquí hay, para mí, en este caminar lo he aprendido así. Entonces, cuando tú entiendes que todo no es de Dios, todo no es del diablo, todo no es del hombre, hasta lo más mínimo uno debe de contar con el Señor. Exacto. Entonces, amén. Este testimonio que yo traigo es el testimonio, el que más miedo me ha dado. Me ha dado miedo porque hago este preámbulo, me ha dado miedo y lo estoy rompiendo ahora. Aquí cuando me ven, yo no estoy nerviosa por la grabación, de hecho sé que es mi primera vez. Es la primera vez. Pero no estoy ni preocupada por eso, porque cuando uno ha pasado por otras cosas en la vida, tú dices. Amén. Y yo tenía en mi mente traer un testimonio. En su momento lo daré en alguna parte que le servirá a muchas personas también. Porque es necesario testificar de lo que Dios hace con nosotros. Exacto. Amén, amén. Pero este testimonio lo he ido aplazando. Es el que más miedo me da. Y es el que más lindo he tenido. Pudiera parecer una contradicción. Pero como todo tiene que estar amparado por la palabra. Exacto. Ustedes me permiten leer una palabra. Amén, seguro que sí.
que está en Primera de Timoteo del 12 al 17 y dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortalidad invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este pasaje, el Señor me lo cambió hoy por la mañana. Desde que usted me dio la invitación, Amén. me he sumergido en la palabra y me daba aquel, me daba el otro, me daba el otro, me daba el otro, me daba el otro. Hoy en la mañana, el Señor me da este. Te da eso. Wow. Es precioso. Mi testimonio es parecido a tantos cubanos que hemos pasado. Pero hay una diferencia, por lo menos así lo siento yo. Y esa diferencia es la que me ha dado el temor de contarlo. Yo pertenezco a una familia numerosa en Cuba. Mi familia practica la religión yoruba. Okay. Mi familia, como tantas personas que no conocen a Cristo, no tienen influencia cristiana. He tratado de investigar, de ver quién de mi familia no he conocido a uno. Ninguno. Ni uno. Si hay alguno que aunque sea no importa, que me digan de alguna manera. Pero no hay ninguno. Entonces, yo tuve en la infancia, cuando mi juventud, adquirí todos esos ídolos que se van dando, porque así es como se cree que se protege a las personas. Por eso es que este versículo el Señor me lo cambió hoy en la mañana, porque en ocasiones por incredulidad, por ignorancia, por falta de conocimiento, todavía existen muchas personas Amén, es verdad, que son fieles a ídolos y a cosas que no vienen de Dios, pero el Señor lo sabe. Amén, amén. Amén. Entonces, esa parte es necesaria que lo tengamos en cuenta. Y cuando tú vives una experiencia, no es lo mismo contarla de aquel o de otro. Tú la estás viviendo y la misericordia aumenta, porque Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Voy a hacer esta introducción un poco para que vaya entendiendo lo que después pasa, porque a mí no me gusta exaltar lo que hace el diablo. Nunca me ha gustado, porque el objetivo es glorificar al Rey de Reyes, que es Jehová de los ejércitos. Amén. Pero es necesario hacer esta introducción. El Señor me dio dones desde pequeña. Dones que cuando vengo al Evangelio me doy cuenta
que son irrevocables. Estos dones, yo fui usada en la religión yoruba, supuestamente para salvación, para ser de cierta manera como si fuera un catalizador. Okay, claro. De ver, de sentir, de escuchar, de soñar. Y así quiero decirte que muchas personas me querían introducir cada vez más, porque como todo a religión, las personas que ven personas que tienen ciertos y determinados dones las quieren cerca. Yo era joven. Yo nunca quise estar involucrada directamente porque había algo en mí que me hacía pensar en otras cosas, salirme de ese mundo. Amén, amén. Y yo llegaba, hacía lo que tenía que hacer y con la misma me iba. Rápido. Porque era joven. Yo pasé mucho tiempo becada, yo tenía planes de fiesta, cuando salía de pases y todas estas cosas. Y un día, mi tía, que aún está viva, pero no conoce a Cristo, una de las que tiene mucho más conocimiento en estos momentos en mi familia de la religión yoruba, ella siempre trató de darme amuletos y cosas, ante aquello, ante lo otro. A mí se me echaban a perder la... Como una para que me protegieran la beca. Se me echaba a perder la calabaza, se me echaban a perder las cosas porque yo no hacía nada. Wow. Había algo en mí que siempre me hacía rechazar y rechazar y rechazar. Amén. Y aquello era tremendo. Sabes que mi primera Biblia me la regaló mi tía. Tu tía. Porque ella veía que yo era desobediente. Yo no hacía nada. Empezaba un día y al segundo lo dejaba y así. Y la Biblia, la primera Biblia que yo tuve en mi vida me la dio mi tía. Me dijo, algo tengo que hacer contigo. Porque es que tú estás por allá y entonces, perfecto, pon la Biblia debajo de tu almohada. Sí. Mira qué cosa, sin ser cristiana. Wow. Mi primera Biblia me la regaló ella. Ponla debajo de la almohada para que te proteja y cuando tú te levantes de mañana, ábrela y mira a ver qué te sale y por ahí para allá, a ver si al menos a la Biblia tú le haces caso. Oh, me apaga. Bueno, yo tuve la Biblia como todo, no le hacía caso a nada. Y pasa el tiempo, un águila por el mar, llego a tener a mi primera hija y el segundo niño, y me dice mi hija, el padre, me dice la niña, el padre la recogía, se la ayudaba, me decía la niña, hay una señora de la iglesia, Alicia, ya ella falleció, ella tiene que estar en los brazos del Señor, una sierva de Dios muy intercesora, está orando por ti, dice que tú, la niña pequeña me decía, dice que tú vas a entrar en los caminos de Dios. Vaya. Y yo, mira qué cosa. Y esa señora, estoy segura que fue parte de lo que sucedió posteriormente conmigo. Yo tuve mi primera hija, tuve mi segundo hijo. Después, cuando estoy viviendo en casa de mi ex esposo, viendo una película como cualquier otra, no era ni siquiera cristiana, y ahí es donde voy a entrar al testimonio bello, y a que más le tuve miedo también. Y escucho una voz que me dice, hija mía, vuélvete a mí. Wow. Deshazte de todo
lo que no viene de mí. Me quedo así. Siento que cuando me habló ya el ambiente anteriormente ya había cambiado. Yo sentía una temperatura diferente. Wow. No era calor, no era frío. Yo sentía una temperatura diferente. Cuando esa voz audible Amén. No fue en mi mente, no fue en mi corazón, porque el Señor tiene muchas formas de hablar. Exacto. Yo no estaba dormida, Amén. Yo estaba despierta mirando una película que si ahora me preguntan ni sé, porque no era algo que yo le hubiera prestado atención en ese momento. Aquella voz, algo en mí, el Espíritu Santo, estoy segura, me hizo distinguir que era la voz del ángel de Jehová. Amén. Porque de hecho no me dice quién es. Es la voz. Entonces, esas palabras que me dijo, yo sentí que algo en mí cambió. Yo no tuve como otras personas porque te digo, que eran practicantes asiduas de la religión yoruba. Yo no era así. Tenía lo que tenía esas cosas que no quiero ni mencionarlas porque realmente no llevan ni, pero el que conoce de eso sabe que eran cosas básicas. Idolatría. Exacto, era idolatría, pero eran cosas básicas, no amén, era, amén. Yo no tenía un rango, nada. Sí. Pero sí fui muy usada. Sí fui muy usada. Y yo sentí que cuando esa voz a mí me habló, era la voz de Dios. La voz de Dios. Esta incógnita para mí fue la parte que le digo que es la parte que más miedo me dio. Porque en la primera iglesia donde yo acepto a Cristo, hay muchas personas que no saben lidiar con este tipo de cosas, incluso dentro de la iglesia. Amén. Hay muchas personas que no tienen ciertos y determinados dones y ponen en duda lo que tú cargas, lo que tú portas. Amén. Entonces, hasta dentro de la misma iglesia, como ya conocen de dónde Dios te sacó, de cierta manera quieren hacerte ver que lo que tú tuviste, la experiencia que tú tuviste, no vino de parte de Dios. Amén. Eso es así. Que el Señor tenga misericordia y que les dé discernimiento, porque eso actualmente sigue pasando en estos tiempos. Y al contrario, todo don y toda dádiva viene de Dios. Los dones, los talentos, todo es irrevocable. Entonces, en un tiempo de mi vida que yo no conocía a Dios, no tenía una dirección de Dios, no sabía que estaba en el camino equivocado. Y después hasta yo misma empecé a juzgar. Yo le decía a Dios, Señor, si todas esas cosas que antes, los dones que yo tenía, yo hablaba en pasado, ¿ves? Si no viene de ti, no los quiero. Porque yo soy una nueva criatura. Y nada de lo que no venga de ti, yo lo quiero. No lo acepta. Yo rechacé. Empezaste como a cuestionar al Señor. No, yo no cuestionaba al Señor. Yo cuestionaba los dones porque no sabía, no tenía dirección, no sabía de que, aunque en aquel momento que yo no conocía al Señor, el enemigo me estaba usando, esos dones son de Dios y hay que ponerlos en función de la iglesia, hay que ponerlos en función del Señor. Entonces,
cuando empiezo a tener cuestionamiento de otros hermanos, incluso eso me llevó mucho rechazo, porque yo oraba y el Señor me ponía la palabra que iban a predicar. Entonces yo emocionada de lo que ya Dios estaba haciendo conmigo, me había confirmado que los dones que en otro tiempo el enemigo había usado, no, es para él, es por él. Yo tenía que usarlo para él. Yo me sentía bien porque ya el Señor me confirmaba. Y yo iba y le decía a los líderes, el Señor me dio esta palabra. Me miraban con ojos así. Me decía, ¿cómo el Señor te pudo haber revelado algo en la intimidad de otra persona? ¿Ves? Con el Señor. ¿Qué culpa tengo yo? Decía. Entonces, fue demasiado, entre eso desencadenó otras cosas y me fui de esa congregación porque era sufrí. Lo más lindo que me pasó fue esa forma de venir a los caminos de Dios. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, porque a Él le plació, yo no sabía, yo no lo esperaba. Él vino a buscar lo que era suyo, lo que había puesto suyo. Amén, amén. A mí nadie me predicó. Una persona, Dios bendiga a los evangelistas porque hacen una misión bien linda para el Señor, pero a mí nadie me predicó. A mí nadie me tomó de la mano y me dijo, es así, es asado. Al contrario, el primer tropiezo que yo tuve, la primera pared que yo tuve fueron, tú no eres cristiana. No, wow. Yo le decía, pero ¿cómo puede ser si un predicador le está pidiendo palabra al Señor para su pueblo, se lo revela y manda a otra y le envía a otra persona confirmación de su palabra? Lo tiene que ver positivo. ¿Por qué me hace esto? No puede ser. El diablo no entra donde está Dios hablándole a su hijo. Wow. La palabra lo dice, la luz no puede vivir con las tinieblas. ¿Por qué a ti te habla Dios y la misma palabra me dice que me habló el diablo? Entonces aquí hay muchos pasajes donde incluso a Cristo le decían que expulsaba espíritus en el nombre de Belcebú. Que las sanidades que hacía era en el nombre de Belcebú. ¿Estás viendo? Amén. Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Cuando Dios tiene esa misericordia, no te permite virar atrás. No te permite virar atrás. Cuando en esos primeros días, esos primeros meses fueron terribles. Pero los primeros días fueron complicados. Porque al no tener una persona, no tener a nadie, yo trabajaba en aquel momento en una garita. Yo era operadora de cámaras de vigilancia y tenía un turno de noche que me agarraba a la madrugada y era sola en aquella garita. Y eso colinda así para un monte oscuro. La única parte iluminada era la garita y el personal que yo tenía que chequear estaba bien lejos, que era la zona de fábrica. Y como es lógico, el Señor me había llamado, pero el enemigo no te quiere soltar. Sí. Yo sentía todo ese lugar temblar. Oh, wow. Temblar, que no le puedo explicar. De noche, una mujer sola. Yo decía, ay, mi Dios.
pero había algo dentro de mí que me decía, yo estoy contigo. Resiste, yo estoy contigo. Hay cosas que son necesarias que tienes que pasar porque tu fe tiene que ser probada. Exacto. Dios tiene toda la potestad. Eso es así. De hacer así de un plumazo real. Es verdad. Pero así me llamó sin que yo lo esperaba, pero yo tenía que mantener por mi elección ser firme. Amén. Y en aquel lugar que era de mi trabajo se convirtió en mi primer lugar de intercesión para mi propia vida, porque yo no quería virar atrás. Porque en otro tiempo yo sentía que algo me faltaba. En otro tiempo, antes de llegar a los caminos de Cristo, yo sentía que algo en mí no encajaba. Yo no encajaba en los lugares, yo no encajaba en mi familia, yo no encajaba en ninguna parte. Yo sentía que no me sentía bien. Wow. Y tenía una juventud como cualquier otra persona. Yo decía, no sé, yo me siento que hay algo en mí que no sabía. Nadie me podía decir. Y entonces, yo en aquella situación, cuando voy a la iglesia, me pasan estas cosas, yo dije, no sé qué voy a hacer. Yo no sabía orar. Yo no sabía hacer absolutamente nada. Nada, wow. Yo llamaba en aquel momento el que era mi esposo, le decía, me está pasando esto, ¿qué hago? Y él me dice, ¿qué sé yo? Sí, porque no tenía conocimiento. Tampoco tenía conocimiento. Entonces yo, bueno, ¿qué hago? Y como mismo el Señor empezó a tratar conmigo, Él continuó, me guiaba. Amén. Y me decía, resiste que yo estoy contigo. Amén. Y aquella manera, aquella voz que me hablaba, la sentía, era algo tan lindo. Era lo que me daba fuerza. Qué lindo. Era lo que me decía, tranquila que esto va a pasar. Y entonces yo oraba, no sabía ni cómo estaba haciendo, lo hacía correcto o no. Y yo ahí, con las palabras que Dios me ponía en la boca, después con el tiempo me doy cuenta que hasta el Señor te dirige a la forma de hablar, a la forma de conducirte. Amén. Es lindo. Y aquellas paredes retumbando, cuando yo abría la puerta para ir al baño que me quedaba al lado, yo veía así a lo lejos imágenes de cosas demoníacas, porque así trabaja el enemigo. Veía malicias. El terror, te infunde el terror. Por eso es que muchas personas creen en Dios y entonces le dice, ¿por qué no botas todas estas cosas? Te dicen así, porque tengo miedo de lo que me pueda pasar. Wow. Y porque no saben que el creador de los cielos, Jehová de los ejércitos, es mayor que el que está en el mundo. Exacto. No saben. Y hay mucha incredulidad, hay mucho desconocimiento. Demasiado. Y hay mucha gente que se paran en la puerta de la iglesia porque algo los atrae, pero no entran porque tienen miedo. Pero para eso estamos nosotros, los que ya el Señor llamó de estar apercibido. Amén. Y tenderle la mano a esas personas. Amén. Y decirle, entra para que conozcas. Eso es así. Porque el hecho de que el Señor haya tratado conmigo de esa manera, me aumenta la misericordia,
me aumenta el entender muchas cosas que suceden. Muchas cosas que suceden. Wow. En el pueblo de Israel, cuando pecaba, Amén. aún sabiendo de que eran el pueblo escogido por Dios, si no había un hombre o una mujer de Dios que se levantara y hablara la palabra de Dios, exacto, y le recordara lo que los ancestros, a través de lo que Dios hizo, a través de Moisés, de lo que hizo Abraham, de lo que hizo, no saben. Y actuaban igual con mucha ignorancia. Amén, amén. Sabiéndolo. Entonces, cuando a mí me pasaron esos eventos, que yo no podía casi ni dormir, el Señor me decía, resiste que yo estoy contigo, resiste que yo estoy contigo. Hubo un día que no pude más. Y yo tenía que entrar a trabajar a las 3 de la tarde. Y ya yo hacía primero almuerzo, comida, para dejarle a mi familia, porque yo tenía que trabajar hasta la madrugada, que me agarraba la madrugada y todo. Wow. Y antes de irme a trabajar, me encerré en el cuarto y dije, hasta aquí. Me arrodillé. Todo esto lo hice en mano sola. No sola, con el Espíritu Santo. Pero es duro. Es duro no tener una mano que te guíe. Es fuerte. Es duro que tú camines y que tú entiendas que ahí hay una pared cuando ya te estás dando en la nariz. Es duro. Pero así le plació al Señor. Y me encierro y yo le digo, Señor, no sé por qué. ¿Por qué me llamaste? No sé por qué ni lo que tendrás conmigo. No lo sé. Pero todo lo que yo estoy sintiendo no lo quiero sentir más. Esa persecución demoníaca. Oh, wow. Hasta aquí. Y me arrodillo y empiezo a orar, a clamar, 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 a clamar. Mire, hermano, yo literalmente vi un fuego alrededor mío. Y ese fuego, yo sentía el calor. Yo sentía el calor. Yo dije, esto no es de Dios. Era para que me levantara y lo dejara todo. Yo decía, no. Había algo en mí que me daba la fuerza, porque es que todas esas cosas que Dios hizo conmigo, Dios me la pasó una película por mi mente, todo. Es tremendo. Yo decía, ya, yo me siento como que ahora sí. Entonces yo no quería perder eso. Y cuando yo sentía que ese fuego, y yo seguía orando y orando y orando y orando y orando y orando y orando, y ese fuego se acercaba más, hermano, yo sentía que me quemaba. Padre. Hermano, yo sentía que me quemaba. Dios sabe que no estoy mintiendo. Yo sentía que me quemaba porque ese fuego se iba reduciendo cada vez más. Oh, wow. Cada vez más se me acercaba, se me acercaba. Y en un momento así sentí como ese fuego se me acercó tanto, que algo hizo así y salió. Oh. Hermano, yo vi como la nube hizo así. Y salió algo oscuro, así se veía, y después me cayó como un cansancio de haber hecho una batalla. Y no sé qué tiempo pudo haber durado, pero me dio tiempo de llegar al trabajo. Me cayó como un cansancio de haber, como que se hubiese peleado duro algo, ¿no? Después con el tiempo yo llego a entender todas estas cosas, hermano. Yo no conocía la palabra. Yo leía y yo no sabía lo que estaba leyendo. Luego pasó y ya aquello fue totalmente diferente.
continúo siguiendo yendo a esa primera congregación. Después no pude aguantar más y voy por una segunda. En la segunda, ahí es donde yo me bautizo, en agua. Allí me discipula Yaneya, no sé si ella estará viendo el programa. Un saludo para ella y su esposo. En la congregación de Ebenecer, una congregación muy fuerte en el Cotorro, allá en La Habana. El pastor Toledo, si continúa allá, un pastor con mucha dirección en el espíritu. Y antes de bautizarme, me decía, bueno, mira, yo tengo que bautizar unos cuantos hermanos, tal fecha, de aquí a tal fecha, tienes que estar lista. Yo decía, ¿lista para qué? Para que vayas para ese grupo. Pero ahí nos daban clase y Yaneya me dio un intensivo, pero ella me preparó también, porque el pastor se lo dijo, le dijo, el Señor me está mostrando que esta muchacha hay que usar en la intercesión. Y ella me preparó, yo di doctrina, yo di varios temas, di doctrina, di salvación, di varias cosas que son parte de antes de bautismo, y me preparó también para el tema de la intercesión. Y Yaneya me introduce en el grupo de un pequeño grupo de mujeres. ¿Qué has hecho? Dice ella, lo que hasta ahora tú has hecho, tú te has sobrevivido sola. Amén. Y ella así muy tranquila me decía, dale que tú puedes, te toca ahora. Entonces, mañana por mañana, nosotros hacíamos como si fuese una guardia, aquello era lindo. Y si había un evento, mejor todavía, en Ebenecer. Mañana por mañana nos reuníamos, creo que eran los martes, los días de intercesión, y había que ir hasta allá temprano, tenía cierto y determinado momento que le tocaba a cada una de las hermanas. Y aquello era maravilloso. Después yo, por el asunto del transporte, voy para otra que era como una dependencia, pero era cercana a mi casa, porque en Cuba tremendo el tema del transporte y tremendo el tema de todo. Pero Ebenecer fue una de las congregaciones que me marcó muchísimo y me ayudó muchísimo para desarrollar esta parte. A tal punto, hermano, que el Espíritu Santo es tan lindo que yo antes de llegar acá, yo vengo de Uruguay. El pastor Dardo y la esposa, guías espirituales míos, que actualmente me siguen siguiendo, cómo te va, me dan muchos consejos de vida. Qué bueno. Amén. Porque la vida me trajo hasta Siracusa, y ese es otro momento ese es otro testimonio de los tantos. Amén. Pero ellos han estado muy al pendiente de mí. Amén. Los pastores de Uruguay, de la Casa del Alfarero, les mando un saludo a ellos. Y el pastor Dardo, con mucha sabiduría, y la esposa, me han guiado, me han ayudado. Qué lindo. Y eso es muy lindo. Amén. Tener un hermano, tener a alguien un que apoyo. Está pendiente, porque para eso estamos llamados, hermano. Exacto. Para eso estamos llamados. Cuando el Señor habla en su palabra que los corazones se enfrían, Él no está hablando de la gente fuera, Él está hablando dentro del pueblo de Dios. De los de adentro. Que se supone que porque tienen dentro al que todo lo puede, al que tiene el don mayor del amor, tienes que obrar en lo que Él te puso, hermano. Pero tú sabes que, perdona que te interrumpa, pero en la Biblia dice que todos los que están no son y los que son no están. O sea que dentro de la iglesia, tú puedes, dentro de las congregaciones, tú puedes ver gente que son bien espiritual, pero demasiado de bien espiritual. Pero busca después detrás de la persona, que lo que es algo diferente. O sea que lo que demuestran en la iglesia es diferente, pero cuando están afuera es otra cosa.
Exacto, porque hay que vivir lo que predicamos. Exacto, hay que vivir lo que predicamos, así mismo. Y entonces, cuando yo tuve estas experiencias, y por eso es que digo, la primera vez que digo algo así en público, porque sé que todo el mundo no llega a los caminos de Cristo de esta manera. Amén, amén. Siempre alguien le evangelizó, o porque tienen familia y nacen en el evangelio, aunque dentro del evangelio cada cual de igual manera tienen que tener sus propias experiencias con el Señor, Amén. Porque la salvación es personal. Pero a veces cuando no se entiende algo que pasa con el hermano, hay que buscar de dónde viene la fuente. Amén. La fuente es Cristo. Y si algo no es de Dios, hay que enfrentarlo. Si algo es del hombre, hay que enfrentarlo. Pero cuando nosotros estamos teniendo un encuentro con el Señor, que es lo más lindo que hay, nada de lo que te pase te saca, mi hermano. Eso es así. Tú puedes tener momentos de debilidad, tú puedes tener momentos de que no puedes más, pero no viras atrás. No viras para la droga, no viras para la prostitución, no viras porque el hermano, porque aquel te rechazó, porque aquel te empujó. Mira, hay una ola ahora que te dicen, me han empujado con violencia y ni siquiera saben lo que es un empuje con violencia. Sencillamente porque alguien creíste que no te miró bien porque, a ver, cuidado. A ver. Cuidado. Entonces, cuando lo llevas a oración, a veces no es que el hermano te miró mal, es que tú tienes algo en tu corazón que creíste que el hermano te miró mal. Entonces, si tú estás buscando la intimidad con el Señor, pídele al Señor revelación qué es lo que pasa, porque dice, yo llevo a mis hermanos a oración. Perfecto. A veces el Señor, cuando en vez tú esperar que te aplaude, el Señor es el que te hace así, las nalgaditas y te dice, eres tú la que tienes tu corazón puesto y tu vista donde no la debes de tener. Eso es así. Entonces, lo que tú vas pidiéndole al Señor algo, Él es lo que te corrige. Pero aceptemos la corrección del Señor. Amén. Aceptemos la corrección del Señor, porque cuando el Señor nos corrige es una bendición. Exacto. Es una bendición. Yo digo mucho que como la ramera, que el Señor me llame y me llamó y que diga, vete y no peques más. Amén. Eso es una bendición. Exacto. Que le dio esa salvación. Dios no le habla a todo el mundo. No de la misma manera, quiero decir. Porque Dios no hace acepción de personas. Exacto. Amén. Porque hubo un momento en mi vida en que yo me acostumbré a escuchar la voz de Dios audible y el Señor se apaga. Me cambió la técnica, hermano. Y yo decía, ¿ahora qué hago? Amén. Y Dios ya no está, ya Dios no me quiere, Dios no me ama, el Señor no, es que yo no te quiera, es que yo no te amo, es que yo no soy una programación. El Señor tiene muchas formas de comunicarse con sus hijos. Exacto. Nosotros somos los que tenemos que estar atentos y apagar el ruido del mundo y concentrándote en el Señor y lo vas a ver en todo. Exacto. Ves a Dios cuando cae una rama, ves cuando ves y cae la nieve, que la nieve usted sabe, es muy linda en la ventana, pero es complicado todo transitar en ella. Dios. Pero todo es de Dios. Sí. Y ves todo, y a través de todo Dios nos está hablando. ¿Qué esperas, hermano? Es como Elías, cuando Elías estaba en la cueva. ¿Cómo fue que el Señor, él pensaba que el Señor venía en el ruido, en el torbellino? Exacto. ¿Y vino cómo vino? Apacible. En el sitio apacible, porque tienes que desarrollar. Exacto. Tienes que estar atento. Y cuando tú no sepas algo o no entiendas algo,
tener una persona que te ayude, que tenga un poco más de conocimiento. Amén. Porque otra cosa que vamos a hacer en esta tierra, hermano, si no es hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso es así. Eso es lo único que realmente nos vamos a llevar. Entonces, cuando se subestima lo que el Señor puso en ti, lo que puso en mí, lo que ponen los otros hermanos, amén, tú estás negando lo que Dios hace. Porque los que andan con Dios no están determinados por lo que se ponen, ni por la influencia que tienen en el mundo. No. Porque si ahora mismo traemos a estos tiempos a Juan el Bautista, ¿cómo vestía Juan el Bautista? ¿Cómo comía Juan el Bautista? Con piel de camello. Si ahora mismo traen a Juan el Bautista a estos tiempos, amén, eso hace. No tuviera ni un solo seguidor porque él usaba piel de camello y se alimentaba de miel, de langosta. ¿Por qué? Porque no tenía riqueza. Exacto. Porque no era nadie supuestamente de renombre. Era humilde. Amén. Y hasta el mismo Jesús nos enseñó la humildad. Exacto. Porque Juan el Bautista sabía que Jesús es superior a él. Y Jesús le dijo, no, me tienes que bautizar tú. Exacto. Sí, porque él le dijo, yo no soy digno de amarrar el calzado de tus zapatos. Exacto. Y Jesús no, le dijo, no, tengo que ser bautizado por ti porque la palabra tiene que ser cumplida. Quiere decir que a cada uno tiene un rol en este evangelio. Exacto. Que tienes que ser capaz de lidiar con eso. Porque hay muchas personas que tienen muchos dones y muchos talentos y lo están reteniendo por miedo al rechazo. Amén, eso hace. Como mismo me pasó a mí, le ha pasado a muchas personas por miedo al rechazo, hermano. Porque si yo no soy amiguita tuya, si yo no tengo una influencia de alguien, ¿cómo llego a decirle a Isander Plaza algo de parte de Dios? Isander Plaza me va a mirar y me va a decir quién tú eres, como tantas personas deben estar diciendo, esa negrita de Cuba, ¿quién es? Sí, porque tiene que ser de renombre. ¿Quién es ella? Capaz que estés hasta mintiendo. ¿Por qué? A ver, es verdad. ¿Por qué? Porque es como se habla del diamante, pero el diamante está revestido con alguna coraza. Tú no sabes lo que está sacando de ahí. Entonces hay que tener en cuenta de que en una congregación es muy valioso todo aquella persona que Dios puse. Ya sea un niño, ya sea un joven, ya sea un anciano, ya sea quien sea. Porque todos aportan para el reino de Dios, no es para el reino de nosotros. Exacto. Amén. El reino no es nuestro, es de Dios. De Dios, exacto. Entonces muchas personas retienen. Y no es que no quieran servirle a Dios. Sí les sirven. Sí sirven. Porque donde Dios te pone, ahí tú tienes que florecer. Amén, amén. Ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea en el barrio, en algún lado se te tiene que notar de que tú eres cristiano. Que tiene que haber la diferencia. Tú tienes que marcar la diferencia. Amén. Tú no marcas la diferencia en el púlpito nada más. Exacto. No, en el púlpito es fácil decir, Dios me dio una palabra. Sí, amén. Pero la palabra siempre Dios te la da a ti primero. Entonces, amén, si la palabra que tú le estás dando al pueblo es dura, es porque el Señor te reprendió primero a ti. Exacto. Vamos a estar aquí. Y que el que no, que me diga lo contrario. Bueno, y que me lo demuestre a través de la palabra. Eso es así. Porque aquí el único que capacita, que direcciona, que adiestra, todo es el Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, la palabra para que puedas fluir en el Espíritu, amén, tiene que haber hecho una obra primero en ti. Amén.
tuvo que haberte trabajado a ti. Y tú proyectas eso y ahí fluyes en el espíritu. Porque tú no estás hablando, no lo estás sacando de ninguna fábula. No estás haciendo una anécdota. Amén. Tú le estás dando el peso del espíritu que lleva. Porque no es tuyo lo que tú estás dando. Exacto. Yo aprendí que nada es mío. Yo no me quedo con nada. Porque, hermano, cuando usted tiene algo que darle a alguien, a mí, por lo menos me pasa, se me hace un nudo y me da una inquietud porque nada es tuyo. Exacto, todo es de Dios. Entonces, yo digo, bueno, Señor, sabe que yo no soy nadie, no quiero ser nadie, porque lo único que yo quiero es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Exacto, amén, amén. Porque mañana Katia fallece o la página expira y quedó. ¿Verdad? Quedó. Eso pero ese es el que no eso hace. Borra, no tacha, no dice el siguiente. Exacto. No, nosotros somos reemplazables en este mundo, pero para Dios todos somos especiales. Exacto. Y una cosa fue llevando a la otra y ya casi son las 8. No, pero eso, pero hermano, es lo que traigo y que les quisiera dar un saludo a mis hijos que sí me deben estar viendo. Amén, seguro. A mi hija que está embarazada, está casi a dar la luz. Oh. Una niña para la gloria de Dios. Su abuelita, ya mismo. Ya voy a ser abuelita. Quiero darle un saludo a mi familia de Cuba, a mis padres. Okay, santo Dios. A mi congregación de la casa del alfarero de Uruguay, a la de aquí, la obra misionera con el pastor Moisés Rivera Jr. Y a mi hermano Carlito y Lili, que son unos hermanos especiales, una familia que Dios me regaló. Amén, qué lindo. En este país, mi sobrino Joan Kie, que es un hijo más que tengo en este país. Amén. Y nada, los exhorto que no se queden con nada, hermano. Que nada es nuestro. No importa cuánto el hombre entienda o no lo que Dios depositó en ustedes. Nosotros nada más somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Amén. Estemos donde estemos. Eso es así. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios. No, y que también, fíjate, yo siempre he dicho que el Señor no exige de sus hijos, porque ya el sacrificio ya el Señor lo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Él pagó con precio de sangre y fue hasta la cruz del Calvario, ¿verdad? O sea que ya el sacrificio dice que más vale obediencia que sacrificio. Porque hay gente que hoy en día tú los ves haciendo tantas cosas como sacrificio, como que si es, no, el Señor lo único que está buscando es la obediencia. La obediencia. Mira, después que usted se mantenga como el Señor quiere, usted está bien delante del Señor, ¿entiende? Y hacer las cosas lo que el Señor es verdad le gusta, lo que exige. Porque si usted te pones a pensar, el cristianismo que se está llevando hoy en día es bien complicado. Digo, para el tiempo que yo conocí en el Evangelio, te estoy hablando como los años 70, 80, que era un cristianismo, la gente más centrada, humilde, más cerrada, más... Sí. Bueno, una familia. Una familia. Una familia. O sea que era muy... Porque yo siempre digo, la palabra del Señor nunca cambia, los que cambiamos somos nosotros. Nosotros El Señor sigue siendo el mismo. Sigue con los brazos abiertos, ¿verdad? Pero nosotros somos los que cambiamos. Y si tú vienes a ver cómo está hoy en día el cristianismo, que uno a veces como que se quiere poner la mano en los ojos y no ve Dios nada. Mío, ¿qué es esto? Porque realmente... Porque ahora, si tú te pones a pensar, todo el cristianismo es un negocio.
¿te entiendes? Ahora, si tú no me das tanto, yo no voy a predicar ahí. O sea, que lo tienen como un negocio. Cuando yo digo que el Señor cuando vino a esta tierra, vino humilde, sencillo, con una chancletita. Y es el Y dueño de predicando todo. y Él es el dueño de todo. Dejó su riqueza, ¿verdad? Y entonces, es fuerte. Es fuerte lo que se está viviendo. Es fuerte lo que se está viviendo. Es fuerte. Pero es necesario exhortar a la iglesia. Exacto. Es necesario seguir porque todo el mundo no se ha prostituido. Y yo no hablo de prostituirse, de vender su cuerpo, ¿no? Eso es una forma de prostituirse. Sí. Eso es una forma de ya dejar de hacer a lo que Dios le agrada. Es real, todo el mundo necesita llevar un plato de comida a la mesa. Pero tú no puedes tener el evangelio por un precio. Exacto, por un precio. Porque Él te lo fue dado por gracia. Entonces tú tienes que dar de gracia, de lo de gracia has recibido. Ahí está Él. Ahí está. Entonces, tampoco está también el que se aprovecha de ese grado de humildad y te azota. Exacto. Pero tu intención tiene que ser siempre hacer lo mejor posible, la voluntad de Dios. Porque, mire, hermano, como dije desde el principio, yo llevo casi 11 años en el Evangelio. Para mí es como el primer día, porque esas palabras todavía a estas alturas fueron 3, me dice 4, hija mía, vuélvete a mí, deshazte de todo lo que no viene de mí. Fue una frase bien pequeña, pero para mí complicada, porque yo decía, vuélvete a mí, ¿de dónde? Si yo no tengo ninguna trascendencia cristiana. Y yo vine a entender hace poco, no hace mucho tiempo, cada una de las frases que el Señor me dijo, que Él no se equivoca. El vuélvete a mí está dado. Exacto. En que si el Espíritu Santo que está en ti proviene del Hijo Jesucristo, que el Hijo Jesucristo viene del Padre, que le hizo la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, ellos son los padres, y sobre ellos hay una promesa a través de aquel linaje que por fe están aquí en las epístolas. Amén. Que por fe el Señor, fíjate, nos vincula a nosotros los gentiles. Amén. Eso es el vuélvete a mí. Porque hay un linaje espiritual. Hay un depósito que si tú sabes que Dios te conoce antes de que tú nacieras, mira qué cosa tan profunda, mi hermano. Es como pareciera un trabalengua, pero es Biblia. Es amén, Biblia. Amén, amén. Es escudriñar. Si el Señor te conoce antes de que tú nacieras. Exacto. Pero si el Señor también depositó en ti, como le dijo, como Jeremías decía, ¿quién soy yo? Que soy un niño, yo no entiendo nada. No, yo sí te conozco, yo sí sé. Lo que yo puse en ti, eso es lo que el Señor viene a reclamar. Exacto. Amén. Porque si te das cuenta, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque hay algo que el Señor le place, le da su santa voluntad. No es que seamos dignos, ni porque seas nada. Amén. Yo no pertenezco a ninguna familia de renombre. Exacto. El Señor le plació y punto. ¿Quién va a cuestionar lo que el Señor hace? Nadie. Pero el hombre sí quiere cuestionarlo todo. Eso hace. Yo todavía estoy descifrando. Y cuando me dice, deshástete todo lo que no viene de mí. Mire, hermano, yo creí que lo único que yo tenía que deshacerme era de aquellas cosas idólatras. No, eso sí, porque el Señor aborrece la idolatría, eso sí. Amén. Amén. Pero todavía Dios me está limpiando de todo lo que no viene de Él. Desde casa, desde trabajo, desde esposo, todo, el Señor te va limpiando. Exacto. Porque cuando tú estés frente a su presencia, ¿cómo tú vas a estar? Si te está diciendo de que sí se puede.
Eso hace. Llegar a ser como el varón perfecto. ¿Cómo? Hay que deshacerse del ego. ¿Cómo? Hay que deshacerse del yoísmo. Del yo. ¿Cómo? Hay que deshacerse porque hay mucha gente que no tienen una imagen. Creen que nada más idolatrar es a las imágenes. No, hay quien idolatra a los hijos, hay quien idolatra a los esposos, a las esposas, carro, al trabajo, al carro, que tú los ves que limpian más el carro que a los mismos zapatos y tú dices, y esto, y que no le puede dar un tintín, y entonces le das como que algo y ahí mismo le sale el viejo hombre y se pone porque idolatra el carro, idolatra la casa. Porque me costó tanto, la empresa me costó tanto, se te olvida que nada de lo que tú tienes lo hubieras podido tener si no fuera por el Señor que todo te lo ha dado. Todo lo que tenemos es prestado. Y hoy lo tienes, pero antes tú no lo tenías. Exacto. Eso es así. ¿Verdad? En esta noche ya vamos a terminar. Le damos gracias a la sierva en el día de hoy, ¿verdad? Que trajo tremendo testimonio, ¿verdad? Que ha sido de bendición. Y a los amigos que están escuchando esta palabra, a los inconversos, ¿verdad? Esperando que se acercan a una iglesia, ¿verdad? Y como yo siempre he dicho, hermana, no busque iglesias perfectas, porque iglesias perfectas no hay. Yo siempre he dicho, el día que usted haya una iglesia perfecta, yo le doy mi número de teléfono, le doy mi dirección, para que usted me llame y así yo cojo y me voy para allí. Exacto, porque es una iglesia perfecta. Porque el Señor vino a buscar los que están enfermos, no los que están sanos. Ahora mismo, usted cuando va a la clínica, cuando va al hospital, usted va porque está enfermo y necesita que los doctores, la enfermera te chequee, te dé unas pastillas y cosas. Pues así es esto. La iglesia donde nos congregamos, que es 4 paredes, nosotros vamos porque vamos a buscar, necesitamos y vamos a buscar el doctor de doctores, se llama Cristo Jesús. Amén. Y la pastilla que él te receta no es Tylenol ni una Albi. No es algo temporal. ¿Verdad? La pastilla que el Señor te da es permanente. Es permanente. Que te quita todos los achaques y todo eso. Eso sí que vamos a estar, porque toda carne, ¿verdad? Estará enfermo. Así es. ¿Verdad? Pero qué lindo. Y debemos exhortarnos los unos a los otros. Apoyándonos. Porque todos necesitamos de todos. Eso es así. Eso es así. Necesitamos, ¿verdad? Estar unidos, ¿verdad? Y vamos a dejar las contiendas, ¿verdad? Porque el Señor, porque dice que, no sé, que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, son pocos los que se van ahí, ¿verdad? Porque dice en su palabra, ¿quién entrará al lugar santísimo? El limpio de manos. Y en la palabra dice, si el justo apenas se salva, imagínese. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Sí, porque la palabra habla claro. La palabra habla clarito. Bien claro. Pues vamos esperando que la sierva nos lleve en oración y así vamos a ser despedidos. Dios bendiga a mis pastores, ¿verdad? Miguel Vázquez, a su esposa Siria Vázquez, el hermano Mori, Moisés Rivera Jr., Dios te bendiga, ¿verdad? Que ahí es donde la sierva se congrega. Muchas bendiciones a toda la congregación. Y vamos a esperar que la sierva nos lleve en oración para ser despedidos. Amén. Gracias, Padrecito Santo. Bendito eres, Señor. Gracias por este momento. Bendito sea el Señor, que solamente tú mereces toda gloria, tú mereces toda honra, la majestad y la adoración. Bendito sea el Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por esta invitación. Bendito sea el Señor. Que cada uno de los testimonios, bendito sea el Señor, que se digan en este lugar, bendito sea el Señor, sea para la gloria y honra de Dios y que edifique muchas almas. Bendito sea el Señor, que les sirvan. Bendito sea el Señor, para que sean restaurados. Bendito sea el Señor, que sean edificados para la gloria de tu nombre, porque creemos en un Cristo que todo lo puede. Gracias, bendito Rey, por tu majestad. Bendito sea el Señor. A ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me la bendiga, Dios le guarde. Nos vemos el sábado que viene. Amén. Amén.